Hoy vamos a ver los diferentes tipos de resistencias y cómo saber su valor. Por un lado tenemos las resistencias fijas y por otro lado las resistencias variables. La resistencia fija siempre tenemos el mismo valor de resistencia y en las resistencias variables nos quiere decir que podemos variar su valor. Esto sería una resistencia fija y esto sería unas resistencias variables. Esto sería una resistencia LDR que varía su valor en función de la luz, una resistencia NTC o PTC que varía su valor en función de la temperatura, y esto sería un potenciómetro. Vamos a comenzar por la resistencia fija. Para averiguar su valor tenemos dos métodos: a través del código de colores o midiendo la resistencia. En primer lugar vamos a calcular su valor por el código de colores y después lo mediremos con el polímetro. Ahí podemos observar los colores que tienen. Podemos tener que sean de 4 bandas, de 5 bandas o de 6 bandas. Las de 6 bandas es muy raro que las veamos. Para conocer su valor debemos fijarnos en los colores que nos aparecen de izquierda a derecha. Si os fijáis, siempre el color de la derecha va a estar un pelín más levantado por la geometría de la resistencia. Así sabremos cómo empezamos de izquierda a derecha. Aquí observamos que el primer color es el rojo, después tendremos rojo otra vez, negro y marrón. Para saber qué significa esto nos vamos a la tabla de la cual disponemos de 5 bandas. Aquí vemos ya la tabla para el código de colores para resistencias de 5 bandas. Las 3 primeras nos indicarían dígitos de la resistencia, la cuarta el multiplicador y la quinta la tolerancia de esta resistencia. En el caso que nosotros tenemos, tenemos que el primer color es rojo, el segundo es rojo, el tercero negro, cuarto negro y por último marrón. Esto nos está indicando que tendríamos una resistencia, el primer dígito un 2, segundo un 2, un 0 por un ohmio más menos el 1%. Por lo tanto tendríamos 220 ohmios más menos 1%. Como el 1% de 220 es 2,2, tendríamos una resistencia que su valor estaría entre 222,2 ohmios y 217,8 ohmios. Ahora vamos a medir con el polímetro la resistencia que nos da. Colocamos en la escala correcta y vemos que el valor que obtenemos es de 220 ohmios. Ahora vamos a ver el potenciómetro. Este es un tipo de potenciómetro, pero como veis aquí en las imágenes, puede ser de muchas formas. Realmente un potenciómetro básico vamos a tener una ruleta para variar la resistencia y vamos a tener 3 pines. Aquí en la imagen estáis viendo los 3 pines, los 3 terminales. Los 2 terminales de los extremos siempre van a ser la resistencia máxima que vamos a tener. Como estáis viendo es todo el material resistivo que tenemos. El terminal del medio es el que nos consigue la resistencia variable. Por lo tanto, si nosotros medimos entre los pines de los extremos, vamos a obtener la resistencia total del potenciómetro, que es 9,78 kiloohmios. Como podéis observar aquí tenemos un 1 y un 3. Si nosotros lo colocamos en la posición 1 y medimos entre un extremo y el terminal variable, ahí vamos a obtener 0 ohmios. Estamos en la posición 1, es decir, en la posición 1 nos está sacando en estos 2 terminales 0 y en esta posición nos está sacando el máximo, ¿vale? Como ya hemos visto antes. ¿Qué pasa ahora si lo colocamos en la posición 3? Va a pasar lo contrario. En este terminal nos va a dar el máximo y entre estos 2 terminales nos va a dar 0. Si lo colocamos en la mitad,
aproximadamente, vamos a obtener entre un extremo la mitad del total. ¿Cuál era la resistencia? 480, y en el otro tendremos aproximadamente el mismo valor. Quiere decir con esto que nosotros siempre cuando conectemos los cables a un pin de un terminal exterior y el terminal central, que es el variable, vamos a conseguir variar su resistencia mientras que estamos moviendo el potenciómetro. Vamos a ver ahora la resistencia LDR. Generalmente suelen ser así, de dos pines, y esta resistencia se caracteriza porque varía su valor óhmico en función de la luz que recibe. Ahora mismo tenemos un valor alrededor de 2 kilo ohmios, vemos que nos queda estable porque está variando la luz. Si nosotros tapamos la luz, veis como el valor óhmico aumenta. Por lo tanto quiere decir que cuanta más luz recibe, menos es su valor óhmico. Si nosotros ahora lo destapamos, vemos cómo baja. Si lo acercamos más a la luz, vemos cómo sigue bajando. Si lo alejamos, aumenta, y si lo tapamos, aumenta más. Por último vamos a ver las resistencias NTC o PTC, que lo que hacen es variar su valor óhmico en función de la temperatura. Los NTC son cuando tienen coeficiente de temperatura negativo y los PTC cuando tienen un coeficiente de temperatura positivo. Esto quiere decir que los PTC aumentan la resistencia cuando aumenta la temperatura, y los NTC que disminuyen la resistencia cuando aumenta la temperatura. Vamos a comprobar qué tipo de termistor o resistencia variable tendríamos nosotros. En este caso, primero medimos a temperatura ambiente el valor que tenemos, alrededor de 81 kilo ohmios. Lo que vamos a hacer ahora es lo vamos a calentar con nuestros propios dedos. Vemos que al calentarlo la resistencia disminuye, por lo tanto tendríamos un NTC.